es diario, ¿eh? Es diario en donde dices, incluso hasta te ciclas como artista y dices, ok, empiezas a bocetar en la mañana en tu cuaderno y dices, es que sabes que siento que esto ya lo hice o me están saliendo las mismas cosas. Entonces, es bien importante saber ver eso y decir, no hay bronca, eh, lo voy a hacer, pero a la par de eso, voy a hacer algo que sea exactamente lo opuesto de eso. Entonces, si hice un personaje con la cara larga y la nariz puntiaguda, eh, y digo, es que sabes que se parece a los últimos 20 que he hecho, entonces trato de hacer, lo trato de terminar y a un lado, entonces ahora hago uno redondito con la nariz ancha, que sea exactamente lo opuesto del otro, como para forzarme un poco a salir de ese encasillamiento en el que caí. Y es enfrentarse a ese no, Pablo, constantemente, porque lo ves en el cuaderno y dices, y nadie se juzga tan duro como un artista a sí mismo. Lo ves y dices, uy, es que sabes que esto está re feo o esto no me gusta, no le va a gustar a nadie. Sí. Eh, pero me da mucho gusto que lo mencionas porque es una parte bien importante en el proceso creativo. No siento que no nada más del artista, y tú lo has de vivir también, estarse enfrentando a un no y decir, esto no quedó como yo quisiera, déjame tratar de corregirlo o de encontrar otra manera, y así es como vamos puliendo y mejorando nuestro proceso creativo y nuestra obra, ¿no? Al final. Sí, te tienes que desarrollar esta coraza, siento yo, Sí. para tanto no, porque al final el que le está diciendo tanto no a ti eres tú mismo y no sé cómo estás lidiando con el rechazo, o sea, no estás buscando un cliente, no estás, o sea, aparte de buscar clientes y aparte de tocar puertas para hacer una exposición o para estar en una galería, tienes, además de esos nos, tus propios 30 nos del día. Sí. De esos 30 nos, Pablo, y después llegar a un sí propio, y luego después colgar tu obra en una galería. Y cuando estás en la galería, por ejemplo, yo a veces voy los domingos a la galería, me gusta ver la reacción de la gente porque mi obra está en la mera entrada. Y así como hay gente que se detiene y dice, oye, me gusta mucho, hay gente o que te pregunta, oye, ¿tú eres el artista? Y cuando les digo, sí, yo soy el artista, ¿cuál es tu obra? Ah, la de la entrada. Hay gente que te dice, ay, me gusta muchísimo, y hay gente que dice, ok. Entonces, es una parte que también como artista tienes que decir, bueno, el arte es muy subjetivo, hay gente que le va a encantar, hay gente que a lo mejor hasta lo va a odiar, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Me llamó la atención, Alex, que mencionabas que tal vez hiciste un personaje con una nariz grande y quieres hacer algo opuesto y lo haces ahora ovalado. Eh, Mi pregunta va acerca del discurso visual que tú estás haciendo. Por ahí leí en uno de de una reseña que hicieron de tu estilo, donde tú yo creo que hacías una intervención y mencionabas que tu discurso visual es constante, está en constante evolución, de que es un experimento, de que tú vives un experimento. Y eso me hace pensar que tal vez no estás casado con un estilo, ¿no? Sino que tienes este espacio para pivotear y pues, no sé, crear lo que a ti te está sonando en el corazón o lo que tienes de inspiración. Absolutamente. Fíjate, Pablo, que ahí una de las cosas que aprendí, eh, no habiendo ido a una escuela formal de arte, una de las cosas que aprendí es estudiando la vida de otros artistas. Entonces, yo veía, por ejemplo, la vida de Kandinsky. Kandinsky fue un abogado hasta los 30 años. Y a los 30 años dijo, ya no quiero ser abogado, voy a ser artista, voy a ser pintor. Mira, Y, eh, y ver a Picasso, por ejemplo, también me acuerdo que me impactó mucho porque veías a Picasso a los 10 años pintaba de una manera, a los 20 años pintaba de una manera muy diferente.
a los 30 y ves su evolución hasta que llegó al estilo que lo definió finalmente. Eso también te da como artista una licencia para decir, bueno, ahorita mi estilo es este. Un estilo expresionista que a veces morfa a algo cubista y a lo mejor, porque también como artistas tienes una influencia sobre otro artista que viste, que te encantó, te afecta de Totalmente. alguna manera y entonces tu estilo tiene otra evolución porque le robaste un pedacito o algo te movió a ese artista que tiene un impacto directo sobre tu obra, ¿no? Y eso creo que nunca, para un artista nunca se acaba, nunca terminas de afinar tu estilo y nunca terminas de evolucionar en tu obra. Creo que es bueno que, no sé si es atípico en los artistas, de que tengan este espacio para, o estas fases, ¿no? Para cambiar de estilo, cambiar de, de materiales, pasar de acuarela a algo más, si antes era pintor y ahora sos dibujante y luego sos escultor. Creo que muchas veces en la vida, Alex, hay que, hay que darse permiso, que yo creo que muchas veces no nos damos permiso de cambiar de opinión, de cambiar de carreras y yo creo que lo he mencionado en otros podcasts, de que si siempre me he identificado con el color azul y si de la nada ahora me gusta el color verde, pues es totalmente aceptable, ¿sabes? No te quedaste metido en este vagón toda la vida, o si ahorita tú dibujas y eras un artista visual, pero si en 10 años tu medición del éxito es ser cantante y componerle canciones a artistas latinoamericanos, ¿sabes? Tampoco está mal. Esto es Claro. más algo que he aprendido yo, te diría, con el pasar de la vida, que está bien cambiar de opinión, está bien cambiar de estilos, está bien cambiar de formato. Incluso si este podcast en un futuro se vuelven TikToks o en un futuro se vuelven una estación de radio o un programa de televisión, aunque que la esencia siga, es lo que más me importa, pero si el formato cambió, pues lo voy a aceptar. Claro, yo creo que ahí, Pablo, y es algo que siento que nos han inculcado, a lo mejor con buenas intenciones, pero el decir es que sabes que si escoges un camino te tienes que ir por ahí. Y ahí volvemos otra vez a estudiar la vida de grandes personajes. Ayer justamente estaba viendo un video que me encantó, que Meryl Streep iba a estudiar leyes, pero se quedó dormida el día del examen. Hombre, Entonces pues, se perdió el examen y dijo, ¿sabes qué? Pues siempre me ha llamado la atención las artes escénicas, ¿no? Y pues es la actriz más nominada a los Óscares, ¿no? Entonces, realmente eh, nosotros nacemos sin una experiencia, entonces tú puedes pensar, oye, esto es lo mío en algún momento. Yo, por ejemplo, soy un apasionado igual que tú de la comunicación y yo decía, es que mi pasión es comunicar. Pues yo trabajé muchos, muchos años en relaciones públicas, en comunicación corporativa, pero siempre desde muy chiquito lo que realmente me llamaba la atención era el dibujo, la pintura, la escultura, el cine, todo lo que era lo visual. Eh, y poco a poco me di cuenta, oye, sí me gusta comunicar, pero mi manera de comunicar realmente es visual y es en esta manera, ¿no? Entonces es muy válido, incluso yo siento que es algo muy sano ir viviendo distintas experiencias y esas experiencias te van a ir moviendo hacia realmente lo que, si les pones atención y si sacas de cada una de esas experiencias a lo mejor algo que te pueda nutrir eh, y confías en esas experiencias, te van a llevar a lo mejor a donde tú más quieres llegar, ¿no? y me voy a atrever un poquito acá, Alex, si me permites hacer una predicción. O sea, tú tienes un don de palabra, eres bueno con letras. Estoy seguro que muchas veces
o la mayoría de las veces conceptualizas antes tus obras, o sea, hay una narrativa, hay una historia detrás de la obra. ¿Será que va a haber un Alex 2.0 luego que se dedique más a la escritura, que se dedique más a los libros o no? Fíjate que, y ese es mi segunda pasión, es la escritura. Y creo que viene mucho el dibujo. De chiquito yo hacía mis cómics, entonces escribía la historia y luego después tenía un personaje que se llamaba el aventurero, me acuerdo. Entonces el aventurero andaba por todo el mundo tratando de resolver crímenes y lo que primero me interesaba era cuenta la historia del aventurero y luego ilústralo. Entonces, esa es una muy buena observación, Pablo, porque mucho de lo que yo estoy pensando siempre, a veces lo tengo que escribir. Sobre todo cuando estoy atorado, me pongo a escribir y digo, bueno, ¿por qué quiero hacer este tipo de personaje? Y Ok, surgen cosas bien chistosas porque hay gente que llega y me dice, oye, ¿por qué tu personaje tiene un faro en la cabeza? Y les digo, bueno, pues porque para mí, o sea, yo conceptualicé primero que para mí el faro significa conocimiento, sabiduría, una guía, una manera de encontrar eh, para dónde fijar tu rumbo. Entonces después, ya que lo conceptualicé a lo mejor en papel, ya lo empiezo a aterrizar en trazos, ¿no? Pero sí, sí, definitivamente, y esa sería mi tirada. Alguna vez creo que platicamos que me encantaría escribir. Tengo una muy buena amiga que acaba de sacar 2 libros. Mónica Hernández acaba de publicar unos libros y igual ella se dedicaba mucho a las relaciones públicas y a la comunicación y de repente resultó una escritora brillante. eh, y a mí esa es la segunda parte que me gustaría a la par con la obra gráfica, ¿no?